Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión a las 13 horas y repetición mañana lunes, bien temprano en la madrugada. Estamos con un programa muy particular, el recuerdo de un gran médico psiquiatra chileno, don Ricardo Caponi, que conversamos con él aquí en el Cara a Cara hace apenas unas semanas. Vamos con él. Bienvenido, Ricardo. Encantado. Por favor, nos vamos a tratar de usted porque sí nomás. Porque sí nomás. Ricardo, Caponi viene de capo porque tú eres un capo. Gracias, Tom. Ajá, eres un capo. Todo el mundo lo sabe por lo demás. Además, acabo de leer tu último artículo, porque escribes a cada rato, ni heroísmo ni santidad, ni heroísmo ni santidad, en el Mercurio de hace algunas horas. Y lo vuelvo a dejar para que el director, ahí está, ni heroísmo ni santidad. Lo leí hace algunas horas, realmente impresionante. Y tienes este último libro que se llama Felicidad Sólida, sobre la construcción de una felicidad perdurable. Ricardo Caponi. Ahí está. 500 páginas, 600 páginas. 500 páginas. Te agradezco mucho que me lo hayas enviado hace algunas horas a la productora. Lo leí a saltos porque mi vida es a salto. Pero espero leerlo antes que salgas con tu nuevo libro. Y me interesa mucho tu opinión. No, por favor. Tu opinión. Ricardo, ¿qué nos pasa en la sociedad chilena contemporánea? Antes de partir la conversa tú me preguntabas, ¿y tú crees que esto se viene, este pantano en que estamos viviendo, lleno de violencia, insatisfacción, tristeza, dudas, desconfianzas? ¿De cuándo se viene? Y yo te dije en mi inocencia y candidez, ahora unos 15 años, desde que dejó de llover, te dije yo. Y tú me dices, en una de esas, fue de antes, viene de antes la cosa. Tú eres el sabio, cuéntanos qué pasa. No, no soy ningún sabio. No, pero un estudioso y un tipo con un currículo impresionante. Y lo que quiero decirte es que lo hago desde la aproximación de mi oficio, o sea, desde análisis psiquiátricos, psicológicos de la realidad, más que análisis propiamente político, porque no soy un experto en eso. Sí. Mirá, así las cosas, cuando un país pasa de un estado de subdesarrollo con altos niveles de pobreza a ser un país desarrollado, en esa transición hay estudios muy interesantes que muestran en China, en Corea del Sur, en Irlanda, se produce una disminución del nivel de felicidad de la población. Y eso tiene que ver con que entramos a otra cancha a jugar. Otros lo han llamado también la trampa del ingreso medio, pero la trampa del ingreso medio pone el acento en que con ese ingreso tendemos a estancarnos. Acá el acento está puesto en que aumenta el malestar de la población, porque las expectativas suben. Queremos ahora ser un país desarrollado. Y al mismo tiempo, para lograr ser país desarrollado, hay que trabajar mucho, hay que competir, porque el mercado es globalizado. La gente tiene que trasladarse del campo a la ciudad. Se produce una situación compleja porque los sueldos no siempre pueden ser los que la gente está aspirando en este camino. Y eso genera malestar. Entonces, se produce una sensación de estancamiento que genera mucho malestar social y eso lleva a que haya una crítica social muy grande y tenemos la sensación de que las cosas están mal. Y eso produce una reacción social a veces hacia la disminución de la inversión, del crecimiento, del desarrollo, y podemos caer ahí en una situación en la que describe lo que tú acabas de decir, de estancamiento. Y eso, Ricardo, significa finalmente, o inicialmente en esta conversa de una hora, que los individuos son cada día menos felices. ¿Es la sociedad la que va matando la felicidad de los individuos o son los individuos los que de alguna manera van sembrando infelicidad? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Cómo es la cuestión? Sí, pero hay un punto importante. Sí. Si tú te fijas en las últimas encuestas que se han hecho sobre felicidad, Chile es el país más feliz de Latinoamérica. Es y increíble. uno de los 20 más felices del mundo. El punto es que esa medición de felicidad se hace de la siguiente manera. Le preguntan a una persona, usted de una escala de 1 a 10, ¿cuán satisfecho está con su vida? Y eso tiene varios sesgos, porque la gente no quiere decir que en realidad lo está pasando mal, es desgraciada, porque la felicidad es un bien y por lo tanto todos queremos tener ese bien. Y eso ya tiene una distorsión. Y lo otro es que este concepto de felicidad, de satisfacción con la vida, dice relación con cuán mejor estoy yo
que mis generaciones pasadas. Claro. Y en ese sentido los chilenos estamos mucho mejor Claro. que nuestras generaciones pasadas. Claro. Por lo tanto, la gente contesta con estos sesgos de que además uno tiende a recordar los momentos buenos y a olvidar los malos, contesta un 80% que en realidad está satisfecha con la vida. Pensando mucho en el pasado y en el devenir. Pensando en el pasado y y en la satisfacción que tiene respecto de cómo era el nivel de vida de sus padres cuando era niño, etc. Correcto. Y en ese sentido Chile está más satisfecho. Somos un país más satisfecho en ese porque con la vida. Cuando uno ve esas encuestas que tú haces mención, y yo las comento mucho en la radio, casi diariamente, semanalmente, y uno dice, bueno, pero ¿dónde están los que andan alegres? Porque uno ve por la calle todo el mundo serio, todo el mundo con el ceño fruncido, todo el mundo triste, todo el mundo apagado. Hay una agresividad brutal, ¿para qué vamos a entrar en detalle? O entremos en detalle, hay una agresividad brutal en la tropa, en un conjunto de personas, los individuos, en una esquina, pues un tipo se pasa 5 metros en una luz roja o en un paso cebra y le pueden pegar un balazo en la cabeza. Es que lo que tú estás describiendo, Tomás, tiene que ver con otra variable de la felicidad, que se llama bienestar emocional. O sea, a ese sujeto hay que medirle momento a momento, y esto se hace. Lo que pasa es que es una encuesta muy cara, entonces no se ha elaborado ni se ha hecho en forma tan masiva. Se le mide momento a momento cuál es el nivel de bienestar emocional que tiene en ese momento, y se ve qué nivel de rabia tiene, qué nivel de frustración, qué nivel de pena, de tristeza, de angustia, de aburrimiento. Entonces, si tú te imaginas un chileno promedio que se levanta a las 5 de la mañana, que durmió poco porque tuvo que llegar tarde a la casa, vio poco a sus hijos, se levanta ya con bastante cansancio, tiene que caminar a tomar una movilización que se va a demorar 3 horas. En el trayecto siente angustia y miedo, temores a que lo puedan asaltar. Llega al trabajo, condiciones de trabajo que no son óptimas, a veces situación de mucho sometimiento frente al trabajo. Si a ese sujeto le vamos midiendo hora a hora su bienestar emocional, y de hecho eso se hizo el 2012 en una entrevista en Chile, salimos en el lugar 124 de 136 países. Esa es otra realidad. Esa es otra realidad, con un bienestar emocional significativamente bajo. Entonces, podríamos definir que este país está satisfecho con la vida, pero está bastante infeliz. Y esa infelicidad del bienestar emocional es la que genera lo que se llama malestar subjetivo social. O sea, la gente no se adhiere al gobierno o no se adhiere a las instituciones, tiene desafección a la política y está permanentemente reclamando y en una actitud crítica, no porque no esté satisfecho con la vida, está satisfecho con la vida, es porque tiene mucho malestar emocional. O sea, y muy justificado por lo demás. Así es. Entonces, el ser humano, y esto es un concepto muy interesante y que cuesta a veces entender, puede estar satisfecho con la vida, pero al mismo tiempo pasarlo mal. Es como una mujer que tiene 7 niños, que está satisfecha con la vida, está orgullosa de todos los niños que tiene y del futuro que tienen por delante, pero se tiene que sacar la mugre. Sí. Y tiene que trasnochar y tiene que preocuparse de uno, de otro. ¿Para qué decir si no le alcanza el dinero para pagar el colegio? Y sin embargo lo pasa mal, pero está satisfecha con la vida. Pero si uno le mide su nivel de felicidad en relación a cómo lo está pasando hora a hora, es bajo. Y así hay muchas situaciones en la vida en las que tenemos satisfacción con la vida y en ese sentido felicidad. En ese sentido, sin embargo, malestar emocional. Y hace 2, 3, 4 décadas, Ricardo, éramos un Chile mucho más subdesarrollado, más desigual, más pobre, con miseria, más tercermundista y más aislado. Pero algunos dicen, antiguos, como se decía en el campo, que éramos como más felices, ¿o no? ¿O eso es mitología nomás? ¿Sabes por qué no creo? Porque todos los estudios muestran que bajo un ingreso per cápita de $20.000, la gente lo pasa mal. O sea, para poder acceder a un cierto nivel de felicidad, uno tiene que tener resueltas algunas necesidades básicas. Y esas necesidades básicas se supone que cerca de los $20.000 per cápita anuales es lo que da ese nivel mínimo. Y Chile en ese tiempo no tenía ese nivel, tenía un ingreso per cápita de $4.500. Un horror. Por lo tanto, había sectores enormes de la población que lo pasaban muy mal. Un 40%. Exacto, y más. Y más. Claro, o sea, por lo tanto, no podemos decir que en ese tiempo éramos
más felices que hoy día. O menos infelices en la sensación térmica. Ahora lo que hay es que hay un efecto ahí muy interesante, que países subdesarrollados que tienen ingresos per cápita bajos, que sin embargo tienen una forma de vida donde lo relevante es la vida familiar, afectiva y religiosa, que puntúan muy alto en sus niveles de felicidad en relación al ingreso bajo que tienen. Claro. Y en ese sentido Latinoamérica es de alto rendimiento en felicidad a pesar de tener ingresos bajos. Sí. Por lo tanto, uno podría pensar que Chile hace 20 o 30 años tenía ingresos muy bajos, lo cual atenta mucho a la felicidad, pero tenía una vida familiar tal vez y una vida de relaciones cercanas que le compensaba eso. Sí. No estoy seguro si fuera lo suficiente como para decir que éramos más felices que ahora. Porque en la miseria hay mucha infelicidad. Lógico. Ricardo, pero hoy en día los niveles de selva en que se vive, el apuro, la competición, esta cuestión, las redes sociales son una carnicería, es Vietnam, la necesidad, la aspiración, la cosa clasista terrible, los inmigrantes, 1.200.000, etcétera. Todas estas variables que en desorden vamos mencionando hacen que hoy en día, en tu opinión, en su opinión, en tu opinión, ya nos quedamos con el tú, sí. Los chilenos estamos ¿cómo estamos los chilenos? Si viene a propósito de la Luna y los 50 años, viene alguien de Marte, que se pone de moda ahora todos con Marte, viene alguien de Marte y dice, Ricardo, ¿cómo estamos los chilenos? ¿Cómo son los chilenos? ¿Para dónde vamos los chilenos? Son preguntas muy difíciles, ¿no sé? Vamos para el mall. Globales, Vamos para el mall. Muy globales, pero tiene que ver con lo que te decía al comienzo. En la medida en que el país está caminando hacia un desarrollo y que por lo tanto las expectativas son más altas y que las exigencias son más altas y la competencia en el mundo global se hace mucho mayor, tenemos entonces más altos niveles de estrés. Claro. El estrés es un gran enemigo de la felicidad. Y el estrés tiene que ver con que uno está permanentemente teniendo que preocuparse de maximizar el tiempo, de lograr rendimiento, de cumplir con expectativas que le ponen en el trabajo, en la empresa, con reducción de la calidad de las relaciones afectivas. Y todo eso entonces va redundando en niveles bajos de felicidad. Ahora, esta situación tal cual, hay personas inteligentes que saben aprovechar lo mejor que está dando la sociedad en términos de bienes materiales y de alguna manera logran reducir sus niveles de estrés. Ellos están en el mejor de los mundos. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora, que estamos con un ingreso per cápita más o menos razonable... $30.000 parece, más o menos. Más o menos. No, al año. Tenemos que acentuar la educación que tiene que ver con las capacidades emocionales. A ver, ¿qué significa eso en el mundo real, en el día a día? Dicho simplemente, aumentar la inteligencia emocional de las personas desde que son pequeños hasta la adultez. ¿Y cómo se va haciendo ese proceso? ¿Cómo se va logrando, Ricardo? El crecimiento en inteligencia emocional, a la base, están las relaciones familiares, la relación con el padre y la madre. Ya. Porque ahí es el crisol en el que se generan las capacidades para poder enfrentar las emociones negativas que son las que echan a perder en gran medida nuestros niveles de felicidad. Posteriormente, y en correlación con esto, los establecimientos educacionales. O sea, necesitamos implementar en los establecimientos educacionales no solo información respecto de matemática, lenguaje, geografía, historia. Tenemos que además aumentar las capacidades emocionales de nuestros niños, educándolos en el manejo de la agresión, en el manejo de los impulsos adictivos y en el manejo de los impulsos sexuales. ¿Qué son los impulsos adictivos, Ricardo? Los impulsos adictivos, el ser humano tiene una tendencia a quedarse pegado en los placeres intensos. Y eso los placeres intensos. Claro, y eso lo tenemos todo. Y eso se transforma prácticamente en una pulsión a la que todos estamos expuestos. Cualquier persona que come sustancias que son tremendamente placenteras, como son las grasas o los azúcares, su mente va teniendo inmediatamente unos pics
de secreción de dopamina, se dice, Ya. que generan estados intensísimos de placer. Y después la mente va a buscar esos elementos. Ahora, hay personas que tienen más tendencias adictivas, son hereditarias, que otros. Claro, claro. Perdón, Ricardo, ¿placer y felicidad es lo mismo? No, No es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, a pesar de que la felicidad podríamos decir que se construye a partir del placer biológico. Ya. Por eso que es tan importante tener acceso a los placeres básicos, porque si uno no tiene acceso a la comida, al trago, a los placeres de pertenencia o a ciertos placeres hedonistas para pasarlo bien, la vida se hace muy amarga. Claro. Sin embargo, la felicidad se construye a partir de esos placeres, pero desde una perspectiva psíquica. O sea, la felicidad, si bien tiene un fundamento básico en el placer, en definitiva, como somos seres conscientes, racionales, que nos proyectamos a futuro, tenemos conciencia del pasado y vivimos el presente, esa condición hace que nuestra felicidad sea una felicidad que no solamente tiene que ver con el placer de descarga, tiene que ver con cómo va funcionando nuestra mente frente a la realidad. Por lo tanto, si tenemos capacidades para enfrentar los desafíos que la realidad nos va poniendo por delante, tenemos más posibilidades de ser felices. La felicidad, Ricardo, tiene que ver con el presente presente, el presente pasado y o el presente futuro. Es una combina. Eso es lo interesante. En el ser humano, a diferencia de los animales, que su felicidad podríamos decir que tiene que ver con el placer presente que está resolviendo. Es así, en el ¿no? ser humano, claro. En el ser humano, el placer presente está relacionado con la capacidad de fluir. Por ejemplo, acá si nosotros tenemos una conversación donde las preguntas que tú me haces están de acuerdo con las posibilidades que yo tenga de contestarlas, vamos fluyendo. Sí, y si tú sientes que yo también voy contestando en la medida en que tú me vas haciendo las preguntas, pero si de alguna manera me haces preguntas que yo no me ubico, me voy a empezar a angustiar. O pregunto tonteras. O preguntas, nos vamos a empezar a aburrir los dos. Claro, claro. Entonces, claro. Se produce una sensación en el presente de felicidad que tiene que ver con la capacidad de fluir. Claro. Ahora, en relación al futuro, lo que podríamos llamar felicidad tiene que ver más bien con la tranquilidad que tengo respecto del futuro, porque si estoy angustiado con lo que me va a pasar al salir de aquí o en unos años más, se me echa a perder mi nivel de felicidad. Y con otra variable muy importante que también se construye, que tiene que ver con la esperanza. O sea, la sensación de que a pesar de que tenga dificultades, de que la vida es muy difícil, yo tengo la esperanza de que voy a salir adelante. Y en relación al pasado, que también es muy importante, sí, si estoy con un problema que no he resuelto y me siento muy culpable de lo que he hecho, voy a estar intranquilo. Por lo tanto, en relación al pasado se es feliz en la medida en que uno tenga una sensación de paz y una sensación de gratitud. O sea, el pasado ha sido un pasado generoso conmigo. Claro. Estos, si tú te das cuenta, estos temas complejos se construyen. Sí. No es que la felicidad al ser humano le sea dada de por sí. Así nomás. Por eso que, si tú te fijas en el libro, yo soy relativamente crítico de aquellos que postulan una felicidad que es un poco simple, como de mirar lo positivo, negar las cosas malas, lo que te hace mal. Y eso de la autoayuda fácil no es así la cosa. No, porque si nos damos cuenta, el ser humano es un ser complejo que tiene un pasado, un presente y el futuro, y donde la felicidad se construye en relación a esas variables fundamentales. Lógico, lógico. Ricardo, un instante, vamos a hacer una pausa, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo de 13 a 14 aquí en Red Televisión. Volvemos, no se mueva. Ubicados en la región del Maule y en la comuna de Curanipe, se encuentra Hotel Boutique Pura Mar. Cuenta con 2 restaurantes de comida chilena de autor y un restaurante terraza de carnes y pizzas, salones de conferencia, acceso directo a la playa, piscina, hot tub y sauna. Realizamos eventos corporativos, celebraciones, matrimonios y, por supuesto, disfrute del descanso. www.puramar.cl. Teléfono 5642500510. Cuando Cara a Cara continúe. A veces pueden ser familias monoparentales, homosexuales. Lo importante es la calidad del vínculo que se crea en este triángulo. Este domingo existen los fantasmas con Vanessa Laroche. A 10 años del 27F.
lecciones de una tragedia. Los bomberos, la institución del momento. Los problemas de la realeza británica, mucho más. Esta noche, cada día mejor en la red. Ubicados en la región del Maule, en la comuna de Curanipe, se encuentra Hotel Boutique Pura Mar. Cuenta con 2 restaurantes de comida chilena de autor y un restaurante terraza de carnes y pizzas, salón de conferencia, acceso directo a la playa, piscina, hot tub y sauna. Realizamos eventos corporativos, celebraciones, matrimonios y más. Y por supuesto, disfrutar del descanso. www.puramar.cl. Teléfono 5642-250-0510. Porque queremos estar siempre junto a ti, traemos la aplicación que cambiará la forma de estar comunicados. Interactúa con nosotros a través de la Red Play. Comienza tu día con nuestra compañía. Estés donde estés. Entérate de todas las exclusivas del espectáculo con un solo clic. La Red Play nació para estar junto a ti. Descárgala y úsala. Ahora nos tienes en el bolsillo. Volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión de 13 a 14. Estamos con un hombre muy interesante, don Ricardo Caponi. Quédese aquí pegado, incorpórese a la conversa que vale la pena. Ricardo, en las últimas horas, ni heroísmo ni santidad, el Mercurio. Entonces el Instituto Nacional se me iba para allá y para acá, entre medio de todo lo que todo Chile sabe y lamenta. 4.000 estudiantes que quieren estudiar y 200 montoneros que lo impiden, para decir las cosas por su nombre. ¿Qué hay en este artículo de fondo y qué piensas tú? ¿Cómo se resuelve o cómo se debería haber resuelto el tema del Instituto Nacional? Que es una suerte de muestra de lo que estamos viviendo. Es una sinopsis, es una biopsia. Sí. ¿Qué Tiene hacemos? que ver con lo que estábamos hablando. Y con lo que estamos hablando. De una mala elaboración de las emociones y de la inteligencia emocional desde la infancia. Desde la infancia. Porque finalmente este es un desmande de la agresión que se transforma en violencia. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿qué pasa que un establecimiento educacional termina en estos niveles de violencia? Que hoy día la violencia está totalmente desterrada en nuestra cultura como método para resolver problemas. Claro. Antes podía ser, hace 50, 100 años atrás, la violencia formaba parte como una alternativa para poder resolver y hasta se justificaba. Kant justifica la violencia en uno de sus escritos como situaciones límites en las que se debe hacer una revolución. Pero hoy día la violencia, hay incluso dificultades para, en un país como Venezuela, que está pasando lo que pasó, para poder apoyar una intervención violenta. Claro. Porque la cultura hoy día rechaza la violencia. Entonces uno se pregunta cómo uno de los liceos donde está la gente más brillante del país ha terminado en esta escalada de violencia. Porque la violencia no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con las emociones. Y por lo tanto estos muchachos no han tenido una educación centrada en el buen manejo de la agresión. Esto termina entonces en que con los años los grupos que no tienen conducción educativa en temas emocionales se dejan llevar por las personas que funcionan mentalmente de una manera más perturbada. Esto puede resultar políticamente muy incorrecto. No importa, pero la verdad es que cuando en una situación grupal se produce un cierto grado de regresión, o sea, una situación difícil, tenemos demandas importantes que no nos están solucionando, el colegio está funcionando mal, los profesores no nos responden y se produce una cierta regresión, va a surgir un liderazgo de aquellos que proponen las conductas más facilistas, claro, las más simplonas. Claro. Y dentro de esa está la violencia. Hacer pebre el colegio. Exactamente. Los más cautos, los más inteligentes desde el punto de vista emocional, que se dan cuenta que esa no es una buena alternativa, no se oponen porque el liderazgo de estos es muy atractivo, porque son soluciones fáciles. Y de hecho el 66% del Instituto Nacional cree que en realidad la solución es la violencia. Porque no ha habido una educación que les muestre otros caminos y que les permita cuestionar a estos bacanes idealizados como que no son tales, sino que ellos más bien están mirando la realidad desde un déficit perceptivo. Claro, qué increíble. Entonces qué bien se va produciendo una pirámide donde en la punta están estos bacanes idealizados
hay una base enorme de alumnos que se dejan arrastrar por ellos en forma inconsciente. Y a la base propiamente tal se produce entonces y en la base de estos alumnos que no son capaces de poner límite, se va produciendo una conducción hacia la violencia. Ahora, en forma paralela, esta misma pirámide se replica entre los padres y apoderados. Es lo que te iba a preguntar. ¿Y los papás? Es que padres y apoderados que también en algún momento de su juventud creyeron que la violencia era una alternativa para modificar estructuras y para modificar situaciones sociales, bueno, tienen una melancolía de ese pasado, asusan un poco esto, ¿para qué decir si es que hay partidos políticos y financiamiento político detrás de esto? Y al mismo tiempo pasa lo mismo que pasa con el resto, con la pirámide de los alumnos. Los padres más sensatos no quieren intervenir porque se sienten intimidados con estos grupos. Porque la violencia se destierra con medidas muy drásticas de oposición, porque son grupos que tienen mucha fuerza y por lo tanto requerirían un grupo muy potente de oposición. En el caso de los alumnos, este grupo de 4.000 alumnos convencidos de que la violencia no tiene cabida, pero eso no es así. Estos 4.000 alumnos no están convencidos. Estos 4.000 alumnos se dejan llevar por esta ola de violencia. Y en los padres y apoderados pasa lo mismo. Por otro lado, como estos bacanes que proponen soluciones fáciles y que producen un encandilamiento de un grupo grande. Perdón, y soluciones que no llegan. Y soluciones que no llegan, claro. Pero además que hay que tener presente que la descarga agresiva produce una sensación de placer. La descarga agresiva. Claro. Porque basta mirarlo nomás. Evidente, porque la descarga agresiva en la mente genera un placer un poco sádico. O sea, destruir a mi enemigo. Psicológicamente produce un placer y va generando entonces un fenómeno adictivo. Claro. O sea, ir sacando esta fuerza que tiene lo adictivo de la descarga agresiva en un establecimiento que va a través del tiempo instalándose en esto es muy difícil. Y como te digo, el grupo más sensato que puede cuestionar esto, pero que no se atreve, entre otras cosas no se atreve porque le teme mucho a quedar exiliado. Una de las cosas más dolorosas para el ser humano es sentirse exiliado del grupo. Y por lo tanto, se suben al carro. Y de esa manera vamos a ver. Entonces, ¿por dónde va la solución? ¿Por dónde va la solución? Ese es el punto. La solución es muy compleja. Pero obviamente que pasa por desidealizar la violencia como un método de solución de problemas. Desidealizarla en el sentido de una formación desde pequeño, donde se muestra lo enfermo que es aquel que hace bullying. O sea, desde pequeños se empiezan a dar cuenta que aquel que maneja las relaciones humanas a través de una agresión excesiva es una persona que tiene más bien una perturbación. No es que sea el bacán. Lógico, es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Lo que pasa es que nuestra tendencia es a privilegiar lo primitivo. Sí. O sea, el bacán es aquel que es el matón, claro. El bacán es el seductor que ojalá salga con todas las minas posibles, ¿no es cierto? El bacán es el que fuma marihuana y que en realidad... Es un salvaje. Exactamente. Entonces, esa educación desde pequeño va instalando una cultura al interior del establecimiento educacional, que es lo que se llama una conducción educativa, que va desidealizando lo primitivo y va instalando cultura humana, donde ni lo adictivo, ni lo hipersexualizado o promiscuo, ni lo agresivo violento forma parte de la cultura al interior del establecimiento educacional. ¿Y quién le pone el cascabel al gato, estimado Ricardo? Esto es muy encuentro genial y obvio, comillas, todo lo que tú has planteado, y clarísimo. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Esto es muy difícil porque además requiere dos cosas importantes. Una que es una sanción severa o una, no sé si sanción es la palabra, pero una disciplina estrictísima donde no se acepta la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Porque hay que dar esa señal, porque en la adolescencia, el adolescente se desarrolla no por lo que uno le dice o le predica, el adolescente se desarrolla por lo que se llaman procesos de identificación. Y si el adolescente siente que la violencia no es claramente disciplinada, digamos, y claramente recriminada, lo siente como que eso tiene aceptación. Y por lo tanto, él se identifica
parcialmente con esa violencia. Por lo tanto, primero hay que tener una conducta drástica que hoy día es difícil, porque los grupos que están en esta situación tienden a considerar aquello como algo represivo, impositivo, dictatorial, y tenemos un problema con eso. Pero ojo, que esto es muy importante. Cuando solamente se ejerce la disciplina impositiva, el adolescente reacciona diciendo: lo que pasa es que no me quieren entender y quieren deshacerse del problema. Y este es el típico autoritarismo de nuestros padres, de nuestras generaciones mayores, y genera más rebeldía y más violencia. Por lo tanto, esto tiene que ir acompañado de una actitud contenedora que tiene que ver con esta conducción educativa que te estoy describiendo, pero que es costosa. Es difícil. Es difícil y es cara, porque significa muchos profesionales que tienen que estar educando en esta línea. Entonces, habitualmente lo que se hace es imponer una disciplina estricta que genera más rebeldía, e incluso usar la fuerza, claro, que genera al final mucho más problemas, y por otro lado apoyar en esta disciplina educativa, pero muy levemente y con medidas muy paliativas y muy superficiales, lo cual el adolescente no alcanza a percibir realmente el afecto que puede haber detrás de esto. Esto es como la educación en la familia. El padre debe ser una persona y la madre deben ser figuras que imponen un cierto nivel de autoridad. Pero si esa autoridad no va acompañada de contención cariñosa, genera o alejamiento o rebeldía, o sometimiento, que es peor incluso. Por lo tanto, el padre y la madre tienen que imponer una cierta autoridad, pero en forma cariñosa, contenedora. Cuando falta aquello, se produce esa sensación del adolescente: estos viejos se quieren deshacer de mí nomás. Quieren que yo me porte bien y que sea ordenado para ellos estar tranquilo. No es que me quieran educar. Cuando el padre y la madre ponen disciplina, pero al mismo tiempo son contenedores con sus hijos, los escuchan, mantienen buena comunicación, se preocupan de los problemas esenciales de ellos, ese adolescente siente que esos padres lo quieren. Y en ese caso no recurre a conductas ni de extrema violencia, ni de autoagresión. Esos son los hijos que uno puede estar tranquilo, que no van a consumir excesos de droga, ni van a andar a altas velocidades, ni van a correr riesgos excesivos. ¿Por qué? Porque están regulados por el cariño. O sea, mis papás me quieren. Esto mismo, en cierto sentido, hay que trasladarlo a una institución educativa. Que sientan que las autoridades los quieren. Eso era un poco sensiblero, pero lo estoy diciendo en el sentido de que están preocupados realmente de sus problemas y van a implementar un montón de medidas entre las cuales hay costo de recursos materiales involucrados. Sí. Y al mismo tiempo me ponen una disciplina porque yo tengo que saber atenerme a esos principios. Me parece genial la descripción que has hecho y yo te pregunto, ¿qué crees tú, qué sabes tú con tu experiencia y tus conocimientos y en fin? ¿Qué porcentaje de los papás entienden lo que tú has descrito? ¿Qué porcentaje de los papás chilenos hoy hacen lo que tú describes? Esto es muy interesante porque pasamos de una generación, la generación de mis padres, de nuestros padres, una generación donde la educación estaba muy marcada por el elemento impositivo. Claro, claro. Pero nosotros nos portábamos en general bien. Bien, unos santos, comparado con pero hoy. La verdad es que nos portábamos bien pagando un precio alto, el sometimiento. Claro, eran reglas. Y generaciones nuestras, yo podría decir que incluso éramos menos creativos que los actuales. Es verdad. O sea, hoy día las generaciones actuales son realmente interesantes. Y son cabros llenos de talento. Llenos de talento. Y muy creativos. Sí, claro. O sea, nosotros teníamos y pagábamos el precio de que nos portábamos bien, pero por sometimiento. Ahora, sí, en la generación actual hay una cantidad de reventados, como dicen, que nosotros no conocíamos en nuestra generación. El problema es cuando estos reventados toman el control de los grupos, porque ahí se genera una situación caótica que nos hace decir, estamos mucho peor que antes. Si el punto es que en una sociedad de mucho más libertad, se produce gente mucho más creativa y se produce gente también mucho más dispersa, con mucho más trastornos de identidad y con mucho más problemas. Por eso que es tan importante entonces la conducción educativa, porque ahí, y ahí voy a tu pregunta, hay padres hoy día que mantienen una educación al interior de sus hogares donde integran muy bien la disciplina
con la preocupación de sus hijos. Todo el conocimiento de la psicología, de la importancia de la relación cercana con los hijos, que nuestros padres no tenían, a muchos los ha permeado y los hace estar muy preocupados de sus hijos en estos elementos. Por otro lado, los colegios han influido mucho en que los padres se preocupen de esto. Entonces, hay un sector en la población actual muy interesante que está criando, y de hecho yo lo veo en la generación de mis hijos y de mis hijas, que hay una capacidad a veces notable, mucho mejor que la generación nuestra, de ser personas que integran muy bien estos aspectos de la libertad con la disciplina. Okay. Esos padres están criando hijos muy interesantes. Hay otros padres que se mantienen con el estilo antiguo, que un poco frente a este desorden reaccionan incluso de manera mucho más violenta, impositiva, autoritaria, generando o niños muy rebeldes, habitualmente rebeldes, hoy día los cabros se desconectan de los padres que son muy autoritarios, o sometidos. O sometidos. Esos sometidos nos llegan a nosotros después a los 40 años a la consulta. ¿A preguntar qué? ¿O a llorar qué? A llorar que en realidad se han dado cuenta de que vivir la vida portándose bien no vale la pena. O sea, porque uno paga un precio muy alto. Sí. Vivir la vida, entonces en ese momento quieren adquirir un grado de libertad, ¿no es cierto?, que a veces puede ser tarde. A veces no, a veces logran elaborar y adquirir un grado de libertad muy interesante que los hace entrar a la segunda etapa de la vida de manera muy interesante. Y está el otro grupo que ha malentendido esto de la cercanía con los hijos, que son los padres amigotes de sus hijos, o los padres que dejan hacer cualquier cosa porque ellos van a encontrar de esa manera una vida mucho más auténtica y plena. Y la verdad es que ahí tenemos entonces una cantidad salvaje, muy importante. Ahora, hay que decir en estas cosas, ¿no?, que esto es un juego entre las capacidades del niño y la educación que le dan los padres. Claro. Hay padres que pueden ser muy equivocados en su forma de educar, pero niños muy capaces que salen. Claro. Que salen. Y en este mundo, personas. Ricardo, que ha cambiado, la sociedad chilena cambió, el mundo cambió. Padres, padres, papás, papás con hijos, mamás, mamás con hijos. ¿Te ha tocado? ¿Qué puedes reflexionar al respecto? ¿Qué va pasando? ¿Qué va resultando? ¿Cómo se va caminando ese camino tan distinto? Tú dices de la familia no típica. Exactamente. La verdad es que la impresión que tengo es que lo más importante no es la tipicidad de la familia, no es la presencia del padre o de la madre juntos. A veces pueden ser familias monoparentales, familias heterosexuales, familias homosexuales, pero lo importante es la calidad del vínculo que se crea en este triángulo. Figura paterna, figura materna, hijo. Y la figura paterna y la figura materna a veces puede ser reemplazada por figuras significativas. Puede no estar el padre en la casa, pero sin embargo alguien puede ser un sustituto. Y más aún, a veces puede la madre representar ambas figuras, si lo hace bien. Por lo tanto, el desarrollo mental, los seres humanos tenemos capacidades notables para enfrentar la adversidad. Y por lo tanto, tenemos una capacidad muy grande de poder desarrollarnos y crecer siempre y cuando el vínculo sea amoroso. O sea, lo que destruye aparato mental, lo que destruye el desarrollo de la persona es el odio. Es la ausencia del amor. La ausencia del amor en sus manifestaciones de odio, de violencia o de indiferencia es lo que produce daño mental. Pero no es el prototipo que hemos pensado siempre de funcionamiento familiar. Ricardo, sabía que te íbamos a entrevistar y para el domingo y conversar contigo, que es un gran honor y una oportunidad para todos nuestros amigos de Chile hace muchos años. ¿Sabes qué? Hace algunas horas atrás, en un partido de fútbol de Colo-Colo, con el equipo de Barnechea, en el Estadio Monumental, en el Estadio Nacional, perdón, se produjo una pelotera donde el árbitro, en mi opinión, suspendió el partido, algo que no debiera haber ocurrido porque el partido es para jugarse y no había nada dentro de la cancha distinto. Y en maratón del Estadio Nacional, lo veía yo en pantalla, habían 50 chiquillos que cuando se les ocurrió, digamos, se metieron por el túnel de la maratón en una batalla campal con 50 carabineros.
Naturalmente los 50 carabineros arrancaron porque llegaron 50 chiquillos más. Y yo me fijaba, individualicé un poco con la mirada en la pantalla algunos de esos muchachos. Se metieron en la rosca. Desaparecieron de pantalla porque se metieron al túnel. Pero 10 minutos después volvieron de la rosca sonrientes y tranquilos. Y yo sabía que iba a conversar contigo y dije, ¿cómo estos muchachos, qué diablo, qué impulso tienen para en vez de gozar un partido de fútbol, salir corriendo detrás de los carabineros, que probablemente le metieron su palo y ellos patadas, una batalla campal de solo 15 minutos, porque después volvieron, y volvieron felices, al menos sonrientes. ¿Qué gatilla ese combate? ¿Qué gatilla esa sonrisa? Me preguntaba. Los seres humanos tenemos una herencia filogenética, o sea, viene en nuestros genes el impulso agresivo. Y por lo tanto, el desafío es cómo lo tramitamos, cómo lo elaboramos. El impulso agresivo lo podemos poner al servicio de la descarga primitiva, que produce placer, como te decía. Claro. Y que produce mucho placer cuando esto se produce en grupos, porque en grupos además bajan los niveles de control cortical, de la corteza cerebral, y la descarga es una descarga masiva, que produce un placer intenso y una sensación de desahogo. En ese momento uno aniquila todo lo que habría querido aniquilar en su vida, digamos. En los últimos 20 años. Los 20, ¿no es cierto? Se descarga y produce una sensación de satisfacción. Pero todo esto no tiene nada que ver con desarrollo mental. Claro. O sea, esa persona que volvió feliz está exactamente igual del punto de vista evolutivo de su desarrollo mental que cuando estaba antes de entrar al estadio. Claro. Y de hecho hoy día se proponen algunas alternativas, hay incluso comercio con esto de que hay gente que va a golpear y a destruir aparatos en cierto... He visto programas de cable que un tipo con un martillo le pega un auto hasta que finalmente queda feliz, comillas. Exactamente. Todo eso es catarsis. Todo eso es desahogo, que produce un cierto placer, pero la verdad es que no contribuye en nada a ser capaz de enfrentar los desafíos que significa manejar la agresión. Manejar la agresión es un desafío complejo, porque la agresión está siempre circulando en nuestras relaciones. En 20 minutos tú te das cuenta, cuando juntas a dos personas cara a cara, quién quiere dominar a quién. El ser humano es así, y da lo mismo. Dos personas al azar y tú te vas a dar cuenta inmediatamente quién está tratando de dominar a quién. Si son dos personas de carácter dominante, se va a armar una trifulca a poco andar. Si son dos personas de carácter sometido, se va a producir una especie de endulzamiento de puro alabanza el uno hacia el otro. Si uno es sometidor y el otro es dominante, rápidamente van a buscar su equilibrio. El ser humano tiene esa tendencia. La agresión es un instinto que nos hizo ser una especie que arrasamos con los neandertales y con otros, y con los depredadores, etc. Por lo tanto, el desafío es cómo ponemos la agresión al servicio del desarrollo mental. Claro. La agresión es tan importante que el pronóstico de una relación de pareja y de cualquier relación íntima, relación con los hijos, relación con los padres, relación con un amigo, depende más que de cultivar el amor, depende de cómo la pareja se depura del odio. Qué brutal. Porque la relación de pareja es una relación muy exigente en la intimidad. Habitualmente se tiene una gran expectativa de la pareja. Pero eso está expuesto a muchas frustraciones. Y la frustración produce rabia. Y la rabia, resentimiento. Y el resentimiento, odio. Una pareja que va depurando eso, que lo va elaborando, que va trabajando, el amor brota solo. Porque los seres humanos tenemos una tendencia muy grande, así como a la agresión, tenemos una tendencia muy grande al vínculo afectivo. Claro. Si nos vamos limpiando de la agresión, vamos instalando entonces una relación amorosa. Las mujeres manejan en general, y esto tiene que ver con la cultura patriarcal machista, y hay un elemento, si bien hereditario, los hombres somos 9 veces más agresivos que las mujeres. 9 veces más. Exacto. Dios, por lo tanto, horrible. educamos a las mujeres desde pequeñas con una cierta temor a la agresión. Una mujer que maneja bien la agresión, que pone sus límites, que se hace respetar, que defiende su sano orgullo, es una mujer que no va a dejar que el marido avance y termine finalmente sometiéndola. Y va a establecer una relación en simetría. Y esa relación es muy sana. En cambio, la típica educación patriarcal machista es que la mujer tiende a aguantar, a resentirse y finalmente a separarse. Y hoy día, porque antes las parejas no se separaban porque era socialmente mal visto y era muy sancionado,
hoy día sencillamente se separan. Entonces, el pronóstico de una relación de pareja, si tú te das cuenta, tiene mucho que ver con este manejo de una emoción tan importante como la agresión. Por eso que el objetivo de este libro que yo escribí... Sí, lo vamos a abordar en los próximos minutos. Felicidad sólida. Tiene como objetivo plantear que en algo estamos de acuerdo en la sociedad, todos estamos de acuerdo, que queremos perseguir la felicidad. Porque hace más de 10.000 años atrás, lo más valorado en la sociedad era ser héroe. 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 El héroe era el valorado en la sociedad. Era la persona que conquistaba terreno, que defendía, que se mantenía con esa característica. Que invadía, etc. Ese era el hombre valorado. Posteriormente fue el hombre bueno, santo. O sea, el que seguía la palabra de Dios por 1500, 2000 años. En el Renacimiento nos vamos centrando en la realización propia del ser humano. El hombre es el centro del universo, ya no es Dios. Y esto con los años, después de 400 años en distintas modalidades, hemos llegado a plantearlo desde el punto de vista científico. Lo que queremos es tener bienestar emocional y satisfacción con la vida. O sea, felicidad. No queremos nada, diría por ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa, Ricardo. Estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, 13 horas. Volvemos en un instante. Cuando Cara a Cara continúe. Una buena relación con los hijos, los adolescentes cuestionan al padre y el padre se deja cuestionar por ello y crece. Volvemos, estamos en el Cara a Cara los últimos minutos de este domingo. De 13 a 14, la conversación interesante. Siempre digo, la televisión distinta está aquí. Estamos con don Ricardo Caponi. Ricardo, en el mundo de los matrimonios, de las parejas o las combinaciones que sean a esta altura del partido, ¿qué está pasando o qué no está pasando o qué está por pasar a estas alturas del partido? Pregunta uno y pregunta dos. Tenemos aquí al presidente de la República actual, a la expresidenta, a la que fue presidente, de los presidentes. ¿Qué para esta familia, que somos 17 millones, 18 millones de chilenos, con los inmigrantes, el pueblo mapuche, con todo el respeto que merece? Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué le recomendarías a un presidente que está colgando de un hilo con la encuesta Cadem de los lunes y que no sabe para qué lado disparar, para dónde va la micro, porque esto cambia y todo cambia y todo cambia todos los días? ¿Qué le dirías a un jefe de Estado con el conocimiento que tú tienes de la sociedad chilena, del individuo? Qué pregunta más difícil, además que no me siento a la altura de responderla. No, pero una así... insinuación. Llega un presidente de la República y dice, Ricardo, aconséjame, porque estoy perdido. Tenía 50 puntos de apoyo y ahora estoy en 29. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué no hago? Voy a decir algo que es una sensación que tengo desde hace muchos años respecto de la conducción muy centrada en los líderes. Esto habitualmente en todas las instituciones y así también en un país. Ahora, esa es una tendencia que tenemos los seres humanos de personalizar en el líder todas nuestras bondades y todas nuestras maldades. Y nos olvidamos de que la conducción del país y de las instituciones juegan un papel fundamental lo que se llaman los grupos de trabajo. Claro. O sea, en una sociedad o en una institución o cualquier organización existe el líder, sus grupos de trabajo y la masa. Claro, o la base, o la calle. Claro. Yo tengo la impresión a veces que no ponemos suficiente sentido crítico al papel que juegan los grupos de trabajo. Y nos quedamos en la punta de la pirámide. Nos quedamos siempre en la punta, en Bachelet, en Piñera. Si uno hace un análisis, diría, a mi juicio, sin ser un experto en política, pero sí conocer lo que tiene que ver con dinámicas grupales, yo tengo la sensación que la nueva mayoría tuvo serios problemas, no por el liderazgo de la Bachelet propiamente tal, si bien ella contribuyó, por los grupos de trabajo. Grupos de trabajo que establecieron con ella una relación que se dice de dependencia, donde no fueron capaces de poder cuestionarle ni limitarle a ella la visión que tenía de manejo del país, que de alguna forma se llevó a un extremo y produjo la crisis que sabemos que produjo y la desafección de la gran población. Claro. O sea, los grupos de trabajo no supieron leer bien lo que estaban demandando las bases, ni tampoco transmitirle bien al liderazgo esto. Por lo tanto, así un consejo en general, yo diría a un líder como un presidente es
preocúpese de la calidad de sus grupos de trabajo. Tener buenos equipos de trabajo, oírlos, escucharlos, atenderlos exactamente. E intercambiar. Exactamente, porque Claro. creo que en esa dinámica, liderazgo, grupos de trabajo, es donde se produce, en definitiva, la conducción acertada de la organización, de la institución o de una nación. Claro, claro. Ricardo, y la primera pregunta, ¿qué está pasando con las parejas, con las disparejas, como digo yo, con los matrimonios? Siglo XXI, invierno, siglo XXI. Es algo muy interesante lo que está pasando, porque pasamos de que la concepción de pareja era una sociedad para tener hijos. Esa es la verdad. Era una sociedad en la cual no se cultivaba la relación de pareja en intimidad, con las 4 características esenciales que hoy día concebimos una relación de pareja: proyectos en común, buena comunicación, capacidad de contención mutua y buena vida sexual. Las parejas en la generación de mis abuelos, para ir bien atrás, la verdad es que no tenían esos propósitos. No, los propósitos eran, de hecho, en el área sexual, para ponerlo de manera más simple, Sí, claro. El hombre tenía una sexualidad disociada, la mujer una sexualidad reprimida, en general eran malos amantes y el hombre tenía parejas por fuera y la mujer más bien no le interesaba esa área. Los proyectos en común prácticamente no se compartían, excepto algunos que eran llevados por el hombre en cierto caso y por la mujer en otros. O sea, una falta de simetría, comunicación bastante. Hoy día tenemos una aspiración ambiciosa: cumplir esta relación en intimidad, enriqueciéndonos en este camino afectivo en el que buscamos buena comunicación, contención emocional mutua, una buena vida sexual y proyectos en común. Eso genera una estabilidad emocional y afectiva enorme. Pero el problema es que es muy difícil de lograr. Sí. Y por lo tanto, en la medida en que nos hemos puesto esta expectativa tan alta, en condiciones, por supuesto, de libertad, porque esto no puede sino surgir en condiciones de libertad, se produce mucho fracaso. Pero yo me imagino que en el trayecto vamos a ser capaces de ir construyendo estas relaciones de muy buena calidad, cuya finalidad entonces no es una sociedad para tener hijos, es una relación cuyo objetivo es que crezcamos juntos, tal vez no para toda la vida, puede que me cuesta decir para toda la vida, pero para construir una relación que resulte muy nutritiva afectivamente, con mucho sentido para mí y que me haga crecer y desarrollarme. El concepto de desarrollo hoy día en la sociedad es muy importante. La gente quiere crecer y desarrollarse. Estos no eran conceptos de hace 100 años atrás. Claro, claro. Y la relación de pareja es una relación que se presta mucho para esos procesos. Y desarrollarse intelectualmente, materialmente, tener más, veranear en un lugar mejor, viajar, o en un conjunto, es la suma. Y afectivamente. Para crecer en inteligencia emocional, uno tiene que tener un otro que le diga, mira, somos animales de autoengaño. Claro. Y por lo tanto, qué buena. Claro, por lo tanto necesitamos un otro que nos muestre de qué manera yo me estoy pisando la cola y de qué manera me estoy autoengañando y voy llevando a contradicción. Bueno, la verdad es que los terapeutas no inventamos el desarrollo psíquico. Claro. Lo puede hacer una persona en el desarrollo de la intimidad. Y ahí la pareja juega un papel muy importante. Me permite a mí crecer, desarrollarme, conocerme a mí mismo. También en la relación con los hijos. O sea, una buena relación con los hijos, los adolescentes cuestionan al padre y el padre se deja cuestionar por ello, claro, y crece y se desarrolla. Sí, sí. Y el hijo se desarrolla por la interacción con el padre. Hay un sentido crítico, ¿ah? Evidente. Y también en la relación con un amigo. Un amigo es un amigo franco, abierto. O sea, la relación en intimidad tiene esta gran cualidad. Hace desarrollar el aparato mental. Hace desarrollar nuestra vida afectiva. Hace desarrollar nuestra creatividad. Y a partir de fines del siglo XIX hemos descubierto la importancia de que el hombre se desarrolle, crezca, para poder tener una vida grata y en felicidad. Claro, claro. Ricardo, se nos fue el tiempo, 1 hora de conversación. ¿Qué quieres decir en 2 segundos en relación a este libro, el último de los tuyos, de una serie de libros muy interesantes, Felicidad Sólida, con un subtítulo sobre la construcción de una felicidad perdurable? Finalmente, ¿qué quieres decir? ¿Con qué quieres rematar estas 500 páginas? Con que podamos construir un referente de construir nuestra vida en torno a un concepto de bienestar emocional y satisfacción con la vida que sea convincente. Y que incluso a partir de ahí podamos compartir ciertos principios básicos para que no caigamos en contradicciones
como las que nos está llevando la sociedad hoy día, la sociedad de consumo. Ricardo, ha sido muy interesante, apasionante escucharte. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Tito. Encantado. Con ustedes, próximo domingo, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí, arriba los corazones. Gracias.